regular los medios de comunicación, o no regularlo porque ya están regulados, pero reforzar la regulación a los medios de comunicación ha sido un tema en las últimas semanas, sobre todo con situaciones que se han dado, y ustedes vieron recientemente la ministra de Interior, Farideh Raful, hizo un comunicado, o sea, un audiovisual donde habla de cómo informaciones que se han vertido alegremente en las redes sociales afectan o han afectado su honra y que procederán los tribunales. Y esa reacción ha tenido, valga la redundancia, otras reacciones de apoyo y solidarización entre no solo la clase política, sino también los medios de comunicación, las personas en sentido general. Y justo llega en momentos, vamos a decir, a veces los hechos se dan coincidencialmente, pero cada pieza va encajando. Primero entra el Poder Ejecutivo, que presenta este proyecto para la modificación de la Ley de Difusión del Pensamiento, que es bastante antigua en la República Dominicana y que se necesita actualizar. Habían otros intentos y de hecho en el pasado los propios medios de comunicación denunciamos como periodistas algunos intentos que hubo en el Congreso de la República para reformar, para establecer censuras, y luego se decidió que mediante una comisión integrada por profesionales, tanto periodistas, abogados, representantes de los diferentes gremios, para analizar el proyecto para la actualización de la ley para la difusión del pensamiento en la República Dominicana. Entonces, llega que el Poder Ejecutivo deposita el proyecto de ley, que no lo formuló el Poder Ejecutivo, sino que la comisión que se creó en ese sentido fue la que elaboró esa propuesta, pero el Ejecutivo la sometió porque era parte del compromiso que asumió en ese sentido. Luego llega el asunto de que al Listín Diario, de hecho, por una nota que tiene publicada y que la empresa que maneja donde está alojado su servidor digital, le advierte que tenía hasta el 26, hasta el viernes pasado, para que eliminara un contenido, si no iba a bloquear todo lo que era su página web y la gente no iba a poder tener acceso a él, pues avivó el debate. Se sumó a una campaña o no una campaña, un comentario difamatorio que no se corresponde con la realidad, de acuerdo a lo dicho por la propia ministra, y como hemos dicho también, aún si se correspondiese con la realidad, la vida personal o particular de las personas no es, si no afecta a terceros, si no está abusando de derechos de una persona de manera especial, no nos interesa a ninguno. Entonces, en ese contexto también resurgió todo este debate en cuanto a la necesidad de regular los medios. En ese contexto, el Senado de la República, la comisión apoderada para el estudio y el conocimiento de ese proyecto de ley, ayer se reunió. Fue la segunda reunión y en esa fue convocada la propia comisión que elaboró el proyecto de ley, que dirige el abogado Nanfi Rodríguez y que está integrado por Percio Maldonado, que es de la Sociedad de Diario de la República Dominicana, Aurelio Enrique, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, abogados como Eric Raful, que también conoce la materia, y otras personas que son parte de la comisión, que de hecho Edith formó parte de esa comisión de análisis también de ese proyecto de ley de cuando el Poder Ejecutivo diseñó esa comisión. Entonces, para analizar y ver en el Senado algunos puntos. Yo voy a compartir con ustedes varias de esas impresiones que se dio en el día de ayer justamente en torno a este proyecto de ley que reposa en el Senado de la República. Vamos primero a escuchar a la presidenta de la comisión, que es la responsable de esto que el Senado está conociendo. Ella es Aracelis Villanueva, que es la senadora también de San Pedro de Macorís. En el día de hoy, entre sus aportes estuvimos analizando varios puntos, como es la composición, cómo sería la composición del INACOM, el Instituto Nacional de las Comunicaciones, que sería el nuevo órgano según esta ley que estaría regulando todo lo que tiene que ver con la comunicación. También la pregunta era cómo sería elegido, cómo estaría compuesto, como les decía. Entre otros puntos, estuvimos tocando el tema de que algunos sectores alegan que este proyecto es inconstitucional y que vamos a invitar también a esos sectores para que nos especifiquen en qué lugar, en qué punto del proyecto se habla de esta inconstitucionalidad para nosotros aquí estudiarla. También
Estuvimos analizando lo que es la declaratoria del Internet como un derecho, así como también la neutralidad de la red en el sentido de que la red, el Internet debe ser un derecho para todos, o sea, en igualdad de condiciones. Eso también lo estuvimos analizando, y que deberíamos tener accesibilidad, o sea, todos de manera igualitaria. Estuvimos hablando también del concepto de regulación en virtud también de esta nueva ley. Eso es parte de lo que hemos resumido luego del análisis que hemos tenido en el día de hoy con los miembros de la comisión redactora, reiterando que esta es la primera reunión, la segunda reunión y sobre todo la primera donde empezamos a iniciar, a escuchar los diversos sectores que forman parte de la comunicación, y que estaremos totalmente abiertos y participativos, donde todos los sectores de la vida nacional que tienen que ver con las telecomunicaciones, con la comunicación en sentido general, serán escuchados a través de esta comisión. La senadora y presidenta de la comisión ha dicho un punto fundamental. Se va a escuchar a todos los sectores. Todo el que tenga algo que ver o que tenga algo que decir en cuanto a este proyecto de ley va a ser escuchado. Y eso es importante porque desde que se depositó el proyecto hay un sector que entiende que esa normativa busca censurar, que busca establecer límites a la libertad de expresión. Y uno que ha leído, porque por lo menos yo me tomé el tiempo de buscar el proyecto de ley y leérmelo, yo decía, bueno, déjame ver qué posiciones hay ahí en cuanto que puedan resultar afectación al derecho a la libertad de expresión. Básicamente, desde mi punto de vista no lo encuentro. Y un elemento que me parece importante y que uno tiene que hacer mucho énfasis es que a lo que se está llamando, se busca llamar como una censura, más bien es a lo que se trata de regular las plataformas digitales, regular como lo hacen los medios de comunicación. Este canal en donde nosotros estamos, de hecho, ustedes pueden, si usted conecta el televisor antes de que esta transmisión comience, usted va a ver que el canal dice los conceptos emitidos en el programa son responsabilidad de su productor. ¿Por qué? Eso no es fortuito y eso lo hacen con las diferentes, o sea, no es algo que hacen con este programa, eso es algo que se hace con cada programa que no es del canal propio. ¿Por qué? Porque hay una regulación que tienen los medios de comunicación y que tienen que responder ante la sociedad, ante las autoridades, y que por ende cualquier concepto que se emita en un programa, en una transmisión, es pasible de una acción. ¿Y qué hace el medio de comunicación? Bueno, pues se cuida si alguien en un contexto, por ejemplo, de algo que diga yo en este espacio, se sienta difamado, pues quien se sienta difamado o sienta afectado, vulnerado su derecho por lo que yo emití, es una responsabilidad propia de este espacio, del que nosotros tenemos en horario aquí en Teleradio América. Después de eso, Teleradio América no tiene responsabilidad. Entonces, es un poco lo que se trata de buscar también con las plataformas sociales. ¿Por qué? Porque no hay una regulación local en la República Dominicana. Bueno, usted está en YouTube, supongamos que nosotros también transmitimos en YouTube, pero YouTube no tiene una representación en la República Dominicana, que legalmente usted puede ir, puede conocer domicilio y proceso. Y eso es necesario. ¿Por qué? Porque ya usted sabe hacia quién usted se dirige, o el que tenga un programa en YouTube lo tenga registrado y tenga como Edith tiene este espacio, tanto en Televisión Dominicana como en Teleradio América. Edith Febles tiene la dirección de su domicilio, la persona que representa, la empresa, que es propiamente donde ella maneja lo que tiene que ver con este espacio y todo lo relacionado. Y si usted se siente afectado, por ejemplo, Ogla, que hizo una declaración en este programa de Edith, usted se siente afectado, pues usted tiene un mecanismo de decir, mire, yo estoy procediendo, yo busco que Ogla me haga incluso una rectificación, no necesariamente tiene que ser una demanda judicial, sino que yo tengo donde puedo ir hacia Ogla, decirle, mire, lo que usted emitió en el programa del día tal, a la hora tal, en el minuto tal, usted hizo una referencia que no se corresponde, necesitamos que apele al derecho
que yo tengo de la réplica. Y para usted hacer eso, pues tiene que tener esa regulación. Eso es en cierto modo lo que se busca con esta ley de regular los medios de comunicación. Ahora, hay quienes lo ven desde un punto de vista distinto y por eso también hay puntos de vista que van variando. Por ejemplo, el caso de Nanfi Rodríguez, que es el presidente y quien dirigió la comisión que elaboró este proyecto de ley, y Nanfi tiene gran parte de su trayectoria profesional, se le conoce por su vínculo al trabajo relacionado a el periodismo en el sentido de la regulación de la libertad de expresión en nuestro país, que decisiones incluso del Tribunal Constitucional que en cuanto al manejo y los medios de comunicación, muchas han sido impulsadas por acciones que el propio Nanfi, como catedrático, como docente, ha llevado a cabo. Entonces, en el caso de él tuvo una posición particular, no es la que representa a la comisión, pero igual la planteó en el día de ayer en torno a este proyecto que está conociendo la comisión de la Cámara del Senado de la República, y yo voy a dejarles a ustedes que vean lo que dijo Nanfi Rodríguez precisamente sobre ese proyecto y sobre la valoración personal o la opinión personal que ha vertido en cuanto a la regulación de las plataformas digitales. La comisión ha reafirmado su posición respecto al hecho de que el proyecto de ley debe cumplir con los estándares interamericanos, muy especialmente de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión. Del mismo modo, la Comisión ha ratificado que el proyecto de ley debe cumplir con el precedente del Tribunal Constitucional y con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Respecto de la pregunta específica que me han hecho, ya ustedes conocen mi posición, que la expresé de manera individual y que la he traído y explicado a la comisión en el sentido de que existen varios modelos de regulación. La comisión ha propuesto un modelo convergente, pero que dentro de las posibilidades se pudiera dar un modelo por separado. Si lo que dije fuera, lo he repetido aquí dentro. He entregado 2 documentos a la comisión, uno sobre el tema de un glosario referido al tema de justamente los medios digitales para aclarar situaciones sobre qué es una plataforma de contenido, qué es un usuario, cuál es la relación que se da jurídicamente entre estos, y el otro documento que he entregado de gran valía para la comisión es un estudio de 21 páginas en que estudio la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Dominicano para que los señores senadores la tengan a la vista al momento de tomar sus decisiones. Reitero, y hemos instado a la comisión de senadores en el sentido de que debe haber una apertura a recibir todas las opiniones de quienes deseen expresar, porque la libertad de expresión no es una libertad de periodistas, es una libertad de los ciudadanos, de las personas. Son los periodistas quienes más la ejercen, pero lo cierto es que es una libertad universal, es un derecho fundamental. Ahí escucharon lo que planteaba Nanfi, que muchos han cuestionado, y de hecho yo misma cuestiono, bueno, ¿por qué si ya en la comisión se tomó una decisión, luego de manera particular en un medio de comunicación dice, yo soy partícipe de que se separe? Yo creo que eso pudo haberlo dicho incluso al momento de presentar o depositar el proyecto el Poder Ejecutivo, porque válidamente usted puede no estar de acuerdo con un órgano colegiado. De hecho, por eso funcionan en los tribunales. Usted ve que hay decisiones que da un juez y dice, por mayoría se llegó a tal decisión, y otro magistrado decide, bueno, voy a hacer un voto disidente, y explica dentro de esa sentencia, bueno, la mayoría aprobó esto, pero yo no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, por esto, y es válido. Ahora, se ve como que no hay una unidad
al momento de que una vez usted presenta un proyecto y luego sale en una entrevista de medios de comunicación y dice, bueno, yo soy partícipe de que se separe. Al usted decir eso automáticamente y llega en el contexto donde hay un equipo de plataformas digitales diciendo que es censura y que quieren establecerles mordaza, es como que se viera que usted tiene un punto divergente con la comisión. Para mí es un tema del momento. No estoy diciendo que Nanfi no tenga razón en el contexto de plantear que él entiende que hay otros modelos que se puede hacer perfectamente y todos estamos de acuerdo y por eso va al Senado de la República, porque el Senado en la discusión con los senadores más las propuestas y los pensamientos que puedan tener los demás sectores se enriquece. Un proyecto es algo que usted deposita y luego entonces, y hemos dicho en este espacio, el Congreso de la República no es un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo ni de nadie, se supone que ahí usted tiene que debatir, pero siempre las formas son importantes. Entonces, en ese contexto, y él lo ha reiterado, es una posición personal, no es una posición de la comisión. De hecho, la mayoría, la gente que hemos escuchado en la comisión, sí está de acuerdo en que las plataformas digitales estén reguladas. Hay un tema con que se vaya a crear ese instituto, y lo explicaba la presidenta de la comisión, de cómo va a estar formado, quiénes lo integran, cuál va a ser el requisito. Eso puede estar en discusión. Y el glosario que presentó Nanfi me parece importante también, de que se definan los términos, y que usted, como decía el abogado Álvarez, que también hablaba en sus redes sociales sobre esta ley, decía, bueno, pero podríamos definir qué es un influencer, por decir un ejemplo, para que todo el mundo tenga claro a qué nos referimos cuando la ley habla de un contexto y no surja como de interpretación particular, sino que todo quede claramente definido en la ley. Me parece sumamente importante, pero vuelvo y reitero, las formas nos conllevan o pueden enriquecer o no un debate en torno al sentido. Que esté abierto y que, claro, la libertad de expresión no es únicamente para los periodistas. Nosotros la ejercemos la mayoría porque estamos frente a un medio de comunicación, pero usted lo hace en la calle. Usted lo hace libremente cuando va el presidente o un funcionario en su alrededor, porque está la libertad con la que gozamos y nadie puede coartarnos en ese contexto. Entonces, que esta apertura se quede clara y que esté disponible, pues es importante. Percio Maldonado, que es el director de la Sociedad de Diarios de la República Dominicana, que trabajó en ese proyecto, también planteó su punto de vista, sus opiniones respecto a este tema. Vamos a escucharlo, señor director. Esa expresión aparece en la Constitución como un mandato de la Constitución a regular los derechos fundamentales, y a eso se refiere, y se regula para reforzar esos derechos, que es lo que hace este proyecto. Pero no hemos llegado a ningún acuerdo. Aquí hemos explicado con los senadores, hemos respondido inquietudes de ellos, hemos hecho precisiones, y yo creo que este es, digamos, el primer párrafo de una conversación larga que ellos van a tener con los distintos sectores, y de ahí saldrán las modificaciones que ellos mismos pudieran tener a bien plantear. Es decir, ya los senadores, al Congreso de la República, que le corresponde modificar lo que hemos presentado. Pero a lo que hemos venido hoy, primero que ellos entiendan exactamente lo que hicimos, y a responder a algunas inquietudes que ellos han tenido sobre este proyecto. Y sobre la duda que puedan surgir, las precisiones que sean necesarias, ya está en manos de los congresistas. Justamente con relación a las dudas, Percio también explicaba que este es un tema que no es propio de la República Dominicana, y es parte del siguiente video que vamos a seguir con el mismo Percio, señor director, lo vamos a colocar. Por eso él decía, es importante establecer esas precisiones y esas regulaciones que manda la propia Constitución de la República, y él hablaba, no es únicamente República Dominicana la que se encuentra en ese contexto. Escuchémoslo. Sí, y es válido para la Comisión como para la prensa nacional. Este es un tema global, que lo estamos discutiendo de manera global. Los 27 países de la Unión Europea han estado discutiendo este tema, Australia, Canadá, y con todos ellos hemos aprendido y hemos colaborado a los cambios que están haciendo. A nosotros como sociedad democrática nos corresponde también discutir estas normativas. Por tanto, yo creo que para nosotros es el primer diálogo, el primer párrafo de una conversación con el Congreso, ayudar a que salga de aquí una ley garantista
que asegure los derechos fundamentales del país y el ejercicio de una prensa libre. O sea, la Unión Europea, todos los países, y es porque esto ha sido un fenómeno que, si bien esta transformación digital creo que es lo más rápido que hemos tenido, hemos variado de tantos medios o redes de comunicación, redes sociales en los últimos años que usted se sorprende. Recordamos que todos venimos por la revolución industrial, luego qué va pasando y luego llegamos a esta etapa de modernización, que todo ha ido evolucionando súper rápido. O sea, hoy usted conoce algo y ya mañana esa tecnología es obsoleta. Antes eso se tomaba un poquito más de tiempo. Entonces todos los países se encuentran abocados o se encuentran justamente debatiendo cómo vamos a mantener, regular, porque toda nación y todo estado tiene la potestad para regular, porque hay quienes entienden que usted tiene la libertad y que puede decir y despotricar por ahí lo que usted le dé la gana, y no. O sea, todo tiene sus límites. Y límites es que usted no puede afectar ni la honra ni la dignidad de las personas, que eso no hay forma que usted lo pueda perder, aún después de muerto. Y recordemos que tenemos incluso una ley en la República Dominicana que los cuerpos, los cadáveres, tienen derecho a una dignidad y usted no puede presentar en un medio de comunicación un cadáver en determinada condición, que eso es pasible de demanda. Entonces todo eso se regula y es lo que se busca hacer en ese contexto. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas también habló del tema porque estuvo en el Congreso y es parte de la comisión, y vamos a escuchar su punto de vista. Y hemos sido parte de como 4 o 5 proyectos similares que se ha estado trabajando. Nosotros creemos que es necesaria una ley para moderar los contenidos y garantizar la libertad de expresión, pero sobre todo garantizar los derechos de aquellas personas que son difamados, que son ultrajados, el derecho de los niños y adolescentes, que yo creo que el Congreso Nacional, tanto los honorables diputados y senadores, deberían aprobar esta ley, porque es una ley que está hecha con mucho detenimiento, con mucho razonamiento y sobre todo bien garantista de los derechos de los ciudadanos. O sea, que la regulación de los medios digitales se mantenga en ese proyecto. Nosotros estamos de acuerdo que se mantenga, y yo creo que el Congreso debe mantener ese tipo de controles. En ese mismo orden se manifestaba el abogado Eric Raful, que es también un conocedor, y de hecho yo en los tribunales, uno que ha visto cómo Eric aborda estos temas, recuerdo uno de los casos que presentaba esta sentencia de la Corte Interamericana o de Derechos Humanos, cuando hablaba justamente a derechos fundamentales y derechos propiamente garantizados, y uno de ellos es la libertad de expresión, pero hablaba de esos controles y lo que le pasó justamente al Listín Diario que nosotros comentábamos al proceso, y él decía, este proyecto de ley contempla aspectos como tales. Vamos a escucharle. La prohibición de manera expresa, como si fuese un calco para el caso particular del Listín, esa plataforma que es la controladora de la nube donde está la información, está previsto en el proyecto, en el artículo 9 del mismo, que es sobre los archivos digitales. Y ciertamente no hay forma de, en el actual, bajo el actual modelo, es la importancia de trabajar este proyecto de marco, que debería ser una ley orgánica, o debe ser una ley orgánica, para desarrollar más lo que son los mecanismos de tutela y garantía del derecho fundamental de la libertad de expresión, como manda el artículo 68. ¿Cuáles son los riesgos que se corren, ya para concluir, en caso de que se retire la regulación de este proyecto de las plataformas, como ha dicho Naufi? No, eso fue una posición individual de él, de la convención, que respetamos. Él explicó, el contexto era que se discutiera aparte, como el modelo brasileño, que hay una ley marco de audiovisuales y periódico escrito, y está la otra ley particular de medios digitales. Pero eso no es lo conveniente, eso es lo conveniente, que se mantenga íntegra, porque la protección y la regulación es integral a todo lo que son el actual ecosistema de comunicacional. Pero
En ese contexto, le decía, este caso está, puede estar contemplado. Lo que habló Eric es incluso más amplio. Y otra persona, ya para ponerle final de los que hablaron de este tema y esta discusión, es el senador Antonio Taveras. Y de manera puntual él hablaba primero, bueno, el caso de Farides, que se lo solidarizaba con lo que le ocurrió a Faride, y hablaba de la importancia de que se regulen las plataformas digitales. Escuchemos, señor director. Si tenemos a Antonio Taveras, el siguiente video, bueno, básicamente él hablaba en ese contexto de la regulación que hacía y él es parte de ese proyecto. Lo tenemos, vamos a colocarlo. Precisamente por lo que estaba pasando Faride, por lo que hemos pasado nosotros y por lo que muchas personas públicas han estado pasando. No es posible que cualquiera que tome un celular se sienta en la disponibilidad de hablar, de difamar, de acusar sin prueba a cualquier ciudadano. Eso no es posible. Eso tiene que tener responsabilidad y tiene que reglamentarse. La libertad de expresión significa, repito, responsabilidad. Significa que usted tiene que ser responsable por lo que dice y por lo que hace. Sin lugar a dudas, usted tiene que ser responsable por lo que dice y por lo que hace. Yo creo que eso es, y debemos, no solo República Dominicana, como decía Percio, esto se está debatiendo en la Unión Europea en diferentes partes, porque de hecho hay sentencias incluso en Europa referente a este tema de la regulación y en el cual también hablamos del tema del derecho al olvido, que mucho surgió con este caso del listín diario, que hay quienes entienden que, bueno, si a mí me descargaron o si ya yo pagué por un hecho, pues el medio yo tengo el derecho al olvido y que se pueda retirar eso del historial de los periódicos. No, o sea, el derecho al olvido no implica que los archivos periodísticos, los archivos que existan de ustedes, eso se elimine. Es como que usted vaya a decir, bueno, que ahora en el historial de la Fiscalía o del Ministerio Público no diga que usted fue condenado. O sea, eso no, se le puede proveer incluso una certificación de no antecedentes después que usted cumpla con su condena, pero eso no quiere decir que no establezcan que usted en un momento fue condenado, porque eso está. Entonces, el derecho al olvido tiene unas líneas muy, muy finas que es importante tenerlo claro, y qué bueno que con este proyecto de ley nosotros hemos vuelto a poner en la palestra pública estos aspectos que estábamos dejando que surgieran y que uno decía, pero vamos a llegar a un punto de no retorno. Y antes de llegar a ese elemento es importante poner los frenos, y creo que es lo que han buscado y buscan las autoridades con este proyecto que fue consensuado con los medios, con los periodistas, con abogados, con la sociedad, pero que usted tiene la oportunidad de ir al Congreso para también plantear su punto de vista, que es lo que debemos hacer, pero no debemos dejar de regular, porque hay que regular. La regulación es fundamental y es importante para nosotros garantizar y respetar y dejar establecido el respeto a la dignidad de las personas y a las honras de manera muy particular. Es todo por el día de hoy, gracias por acompañarnos, les invitamos a que en una próxima entrega de Las Cosas Como Es nos encontremos ustedes y nosotros a través de Teleradio América, Televisión Dominicana y las redes sociales de Edith Febles. Hasta la próxima.